aceptar Hola. la... Ok, pongamos a aceptar. Comencemos, Raúl. Es un gusto poderte entrevistar. Muchas gracias por esta entrevista y comencemos. Eh, Gracias, André. Raúl, yo quería comenzar por un eterno dilema. Teatro, cine. ¿Qué papel ha jugado tu formación teatral en la manera en que encarnas o entiendes a los personajes frente a la cámara? Pues fundamental, no solo por el hecho de que no tuve oportunidad de prepararme en algún tipo de escuela para actuar frente a la cámara, porque la tradición en México pues es una tradición ampliamente teatral y Sí. hasta ahora empiezan a aparecer escuelas que tienen ya una exploración exclusiva del audiovisual. Ujú. Entonces, de inicio, mi formación teatral fue fundamental, pero sobre todo para entender mi postura respecto a la interpretación, que Ajá. creo que en el teatro, en esta desnudez que tiene el teatro, que coloca a actuamos como dueñas del espectáculo, no en un sentido de gótico, sino más bien en un sentido de cómo funciona el medio en sí mismo, ¿no? Que al decir la tercera llamada, no hay forma de detener el espectáculo, eres tú quien está al cargo del ritmo, de la edición, del foco, de que todos los departamentos que convergen en ti como actor fluyan de la mejor forma, ¿no? Entonces eso tiene al teatro en un lugar muy especial en mi corazón. Pero Ujú. luego la verdad es que al cambiar al cine se abre otro panorama igual de exquisito que tiene que ver con la cuestión colaborativa. No quiere Sí. decir que en el teatro no haya colaboración, ¿no? Pero en el cine la actuación es un departamento de todos los demás, es un engranaje más para que se cuente la historia y suele ser muy rico ceder también Ujú. y estar en constante contacto con la humildad para que todos los otros departamentos fluyan junto contigo, ¿no? Creo que son diferentes y de los dos se extrae algo maravilloso. ¿Cuál crees tú que fue ese punto de inflexión en tu vida? Ese momento en el que sentiste que podías ser un actor. Pues fue un amor a primera vista, no hubo demasiada duda ni demasiado que pensar. Ujú. Yo siempre fui una persona muy sensible a las manifestaciones culturales, Ujú. pero también vengo de la clase trabajadora y del mundo obrero, entonces pues en el mundo obrero es muy difícil que se entienda a qué se refiere la expresividad y o comes o te expresas. Y generalmente, pues primero tienes que resolver la comida, ¿no? Entonces, el arte llegó tarde a mi vida, pero cuando llegó, fue irrefutable su llegada, fue muy contundente. Y como yo no tenía ningún otro tipo de referentes, le entré a esto de la actuación con mucha fe. Ujú. Entonces fue en la preparatoria, un taller que tomé de actuación, conocí por primera vez y me enamoré perdidamente y llevo 20 años de carrera. Como periodista, pero también psicólogo, me interesa muchísimo la construcción de la psicología de los personajes. Yo quisiera que nos contaras sobre cómo construyes tú la psicología de un personaje en historias como las de la cocina, donde el guión deja espacios para que tú construyas a este personaje, ¿no? Con toda esa ambigüedad que significa. Pues mira, la verdad es que de forma muy intuitiva y ahora cada vez más consciente, mi aproximación siempre ha sido muy social, ¿Ah? porque para mí, para empezar, mi primer maestro fue un maestro que estudió en la Ciudad de México, en la capital, y luego se regresó a su pueblo de origen a Ujú. retribuir lo que había aprendido. Entonces, yo le entré a la actuación desde una perspectiva muy social con Ujú. un amplio sentido de la pedagogía y del contacto con el territorio y de Ujú. llevar la cultura a los alta y no más bien obligar a la gente a que salga a buscar la cultura, sino ir a detonarles. Entonces, siempre trato de plantear un marco teórico alrededor del contexto social en el que se encuentran los personajes, incluso cuando se trate de un tono más fantástico, ¿no? Ajá. Creo que siempre está dialogando la sociedad con los contenidos que hacemos en los audiovisuales y ahora con la cocina es bien triste porque en realidad la cocina está basada en una obra de teatro que escribió Arnold Wesker en 1957
y parece que está todavía más vigente que en aquel entonces, ¿no? Sí. Y la situación actual en la que se encuentran pues muchos migrantes en este momento, sobre todo en el país en donde se contextualiza la cocina en la adaptación de Alonso, que es Estados Unidos, concretamente Nueva York, pues Ujú, agrava aún más las cosas. ujú, Entonces, yo soy una persona que viene de un pueblo en la Sierra de Puebla, entonces tengo muchos familiares. El pueblo se ha quedado solo. Conozco tanto el testimonio de los que se fueron contra los que se quedaron. ajá, Me atraviesa la migración interna también en mi propio país. Yo tuve que salir de mi pueblo para estudiar en las grandes ciudades. ujú, Entonces, de eso hay mucho que yo ya de inicio tengo en común con Pedro. Entonces, todo ese contexto social me ayudó muchísimo. Y luego hay algo que se rescata desde la obra original. En la obra original, Pedro es un migrante alemán que ujú, trabaja en una cocina en Inglaterra ajá, huyendo del estigma de la posguerra. Eh, y entonces de ahí nace todo el punk, de ahí nace toda esta generación de los Angry Young Man, que de ahí pertenecen pues esos dramaturgos, que eran pues los hijos de los obreros, que ya no ujú, querían solo engrosar los grupos para irse a la guerra, sino ujú. querían ser dueños de los medios de producción, pero sobre todo expresarse. Y decía de Pedro alemán, nosotros construimos un Pedro poblano, que Ujú. los poblanos tienen un carácter mucho más apagado, mucho más obediente, mucho menos rebelde. Entonces Pedro en la cocina, en la versión de Alonso, es un migrante atípico, es un cuento de hadas, no es un personaje realista. Pedro no podría existir en la actualidad, ya lo hubieran deportado, seguramente estaría en la megacárcel del Salvador, Ujú. metido. Entonces, esta posibilidad de que en este cuento, en esta gran parábola de este microcosmos que es la cocina para narrar el macrocosmos, yo utilicé mucho de ese contexto, de esa Inglaterra industrial, rebelde, del nacimiento de un montón de nuevas expresiones para convidárselo a Pedro en este contexto actual en el que nos encontramos. Y ahora que lo mencionas, estos Angry Young Men, pues llevaron de la literatura al teatro sus obras y pues fueron la cocina, el free cinema. Y estoy pensando en cómo tu cine es social, pero también tu cine dialoga mucho con lo político. ¿Crees Ujú. que todo trabajo actoral inevitablemente es político, pensando en hoy, pero también en siempre? Yo creo que sí, yo creo que es inevitable y es indisoluble. Creo que muchas veces nos confundimos intentando dividirlo, pero es lo mismo que tú como psicólogo debes entenderlo muy bien, pero para mí el arte es extremadamente terapéutico. Ajá. Y también existe una fantasía de repente en las escuelas de interpretación que te hacen creer que puedes aislar a tu yo de Ujú, tu yo actoral y entonces acceder a una especie de neutralidad que es inexistente. ujú, En la medida en la que le abres la llave a tu código postal, a tus orígenes, a tus raíces, ujú. ya estás teniendo una postura política, porque pues no es otra cosa más que tu punto de vista. Y al escuchar el punto de vista del mundo de cada quien, entramos en el terreno de la política, que es la organización para poder vivir en comunidad con las mejores condiciones posibles para todo el mundo, ¿no? Entonces creo que es indisoluble. Ya que tú como artista decidas hacerlo de una forma más vocal, más consciente, más presente, eso es otra cosa. Creo que los dos caminos son válidos. También yo me he ido radicalizando, pues por cómo está el mundo. Creo que Exactamente. también es necesario tomar los micrófonos que uno va ganando, pues para ir rebotando qué está pasando en la realidad Ujú, y seguirla entendiendo, sin ujú. que haya un juicio de inicio, sin que haya una sentencia desde una postura de superioridad moral. Pero sí, y Pedro me radicalizó muchísimo. Ah, Pedro me terminó de dar las herramientas para tratar de entender, pues que creo que, al igual que Pedro, todas las personas en algún punto de nuestra vida aceptamos comernos el tema en el que habitamos. ujú. Y a veces creemos que somos bien capaces de entrar y salir cuando queramos, hasta que nos damos cuenta que ya llevamos un rato dentro del sistema y que quizá ya no tenemos tan claro cuál era la salida
Ujú. Y eso es lo que se vive en la cocina, justamente. Entonces, la película en sí misma, el guión en sí mismo ya tenía una postura política irrenunciable. Creo que hubiera sido muy lamentable dejar pasar la oportunidad de pararse frente al mundo con una conciencia política que Pedro además sí tiene el propio personaje, ¿no? Creo que también no hay que caer nunca en imponerle nuestro activismo a los personajes, porque los personajes son personajes viciosos que están intentando resolver su vida y luego cuando uno viene a meter la ideología con demasiada presencia, pierde organicidad y se vuelven Pierdes personajes panfletarios. sí. Y creo que en este caso no lo era porque Pedro, a como lo trabajó Alonso, es un hombre también que estudió la universidad, que lee, que tiene una postura filosófica, que es un intelectual mundo de cocineros. Y entonces eso propiciaba, pues él tiene estos diálogos Ujú. con el personaje de Luis, donde habla de las condiciones geopolíticas, de Vietnam, de qué es lo que pasa en las fronteras. Pedro tiene una conciencia muy clara de pues, cuál es su postura como trabajador, como migrante, como hombre, en las condiciones laborales en las que se encuentra. Y pensando en eso, pensando en esa humanidad de tu personaje, pero también pensando en esta neutralización, pero vista como un problema, como actor, ¿cómo llegas a negociar ese equilibrio entre una visión crítica de mundo que tú tienes como persona y esa industria que a veces, más de lo que uno quisiera, busca neutralizar esas posturas? Pues la verdad es que yo creo que es la gran pregunta y que es una pregunta que no creo que tenga solo una respuesta. Creo que se va respondiendo a lo largo de tu proceso como artista creo que los seres humanos somos, nuestra identidad se va construyendo por etapas. Uh -huh, Entonces, yo he ido descubriendo este dilema al que te refieres. No es que yo lo tuviera claro desde el uh principio. -huh, Desde un principio yo tenía mucha fe, incluso hasta cierto grado de ingenuidad respecto a lo que pasaba dentro de la industria, uh -huh. pero yo me dedico al medio del entretenimiento. Aunque haga películas de arte y aunque sean muy profundas, lo que hacemos está diseñado para invitar a los seres humanos a olvidarse de los problemas del mundo, Exacto. tomar distancia, reflexionar. Y en ese juego del entretenimiento, pues se supone que lo que buscamos es otorgar un poco de refugio a las personas. Pero ahora creo que los paradigmas están cambiando y que detrás están pasando cosas demasiado crueles como para fingir que no es así, ¿no? Uh -huh, Y entonces también creo que la realidad se va volviendo más porosa y el drama necesariamente tiene que cambiar, ¿no? uh A mí -huh. me educaron de las tragedias griegas y Ajá. ahora las tragedias griegas están ahí. Todas están Presentes, todas, repitiéndose todos todas. los días. Uh -huh, Todas. Tú puedes ver a los siete contra Tebas, a Antígona, de una hermana que quiere enterrar desesperadamente a su hermano y que el Estado viene y se le dice que no porque que no- políticamente traicionó al pueblo. Y ahí es donde está la razón, intentando justificar la crueldad humana y la conexión espiritual que tenemos las personas sensibles. Entonces, pues creo que eso. Ahora, eh, la prensa a menudo te denomina como un actor comprometido, Raúl. Mm. Eh, ¿Abrazas esa consigna o te incomoda? La verdad es que a veces me incomoda, a veces la abrazo, ¿no? Uh Me -huh, uh -huh. incomoda porque las etiquetas suelen ser crueles y deshumanizan. Y cuando uno se compra las definiciones, Uh -huh, pues entonces entras en lo vicioso de que te tienes que responsabilizar con ese adjetivo, con esa uh -huh, característica, con esa uh -huh, etiqueta. uh -huh. Y luego los seres humanos seguimos siendo seres humanos y tenemos derecho a nuestras inconsistencias y a nuestros miedos y nuestras inseguridades y Uh -huh. abanderarse frente a cualquier lucha suele ser peligroso. Pero sí creo en la responsabilidad del artista, ¿no? Uh -huh. Y también creo que cumplí 41 años, estoy dando clases por primera vez. Uh -huh. Sí creo que llega un punto en la vida en donde hay que asumir la responsabilidad de que toca pasar la estafeta y que tú te vas volviendo el referente de los demás. A mí me escribe muchísimo la gente joven y con la gente joven sí tengo un compromiso. Quizá a lo mejor con las notas que salen por ahí tratando de definirme si soy activista, si estoy comprometido, si mi arte es político, lo que sea,
Pues eso puede ser negociable, pero la ilusión de la gente joven, de verte como un referente, de decir gracias por tu lucha, gracias por la voz, sí lo tomo con mucha responsabilidad. No me define, Ujú. a tener como una especie de brújula moral de por Compás. dónde van las cosas. Sí, y creo que también a nivel del contemporáneo, las voces más estridentes, las más crueles han sido las que han tomado el protagonismo en los micrófonos del mundo. Y creo que hace falta volver a hablar de ternura, de sensibilidad, de amor. Y en ese sentido yo tengo un compromiso político con la ternura Ujú. y que tiene que ver con ser empático con el sufrimiento del mundo, ¿no? Y más en este mundo de desigualdad y de violencia estructural, ¿no? Eh, Finalmente, Raúl, quisiera hacerte esta pregunta y es, ya me hablaste de la humanidad de tus personajes y la humanidad que necesita el actor como ser humano que es, ¿no? Valga la redundancia, pero ¿qué lugar ocupa la vulnerabilidad en tu oficio, tanto en escena como en tu vida personal? Muchísimo. O sea, yo creo que si conecté con tanta fuerza con la actuación fue porque es un lugar para mostrarme vulnerable Ujú. y explorar la vulnerabilidad sin miedo al juicio, ¿no? Sino Ajá. más bien tratar de entender cuáles son las cosas, cuáles son los hilos conductores que nos conectan a todos los seres humanos, ¿no? Y ahí se encuentra la inseguridad, la vulnerabilidad, el miedo, también la valentía, la fe. Hay muchos hilos conductores que de repente creo que nos hemos olvidado también por la cultura digital, por el exceso del individualismo, porque el capitalismo nos ofreció la ilusión de creer que podemos solos, Ujú. que no necesitamos a los otros, cuando en realidad somos seres sociales y si evolucionamos lo hicimos gracias al grupo, no gracias al individuo. Entonces, como que recordar eso es algo que me ayuda a conectar con esa vulnerabilidad y cuando me he mostrado más vulnerable es cuando mis personajes suelen mostrarse más fuertes, que es una paradoja muy hermosa de dejar mostrar la herida o para, sí, más bien ponerte la máscara para terminar de entender la herida que tú vas cargando y que tu personaje te vaya ofreciendo pues, las respuestas que a lo mejor él no tuvo en su trayectoria en la vida, ¿no? Y quizás por eso es que el arte es terapéutico, tanto para quienes lo reciben como para quienes lo producen, como tú. Sí, totalmente. ¿Sí? Raúl, muchas gracias. Fue un placer hablar contigo. Muchas Eh, gracias, André. bueno, y nos estaremos volviendo a ver, yo sé que sí, porque vendrán nuevos papeles, nuevas películas y ahí estaremos. Será un placer, André. Muchas Bueno, gracias por esta muchas gracias, conversación. Raúl. Y que Cuídate mucho, un abrazo.